Continuamos con más información. Vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el agro. Por un lado, la declaración de emergencia agropecuaria por sequía para nuestro distrito. Por otra parte, algunas medidas que fueron anunciadas como un mientras tanto y terminaron siendo un para siempre. Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Rural que ya está en línea, Lucas Semper. Lucas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, varios temas, pero por un lado arrancar con esto que tiene que ver con una situación compleja que está atravesando el sector y de lo que ya venimos hablando, y es el tema de la sequía. Hay una convocatoria que se está realizando desde el municipio para tramitar la declaración jurada por sequía. Sí, la verdad que, a ver, yo creo que era algo que podrían haberlo hecho mejor en el sentido de la comunicación, pero les tengo que dar la derecha que me parece que es una buena medida para de hacerla verdaderamente. Y te digo por qué. Normalmente para pedir la emergencia, que es algo que nosotros le pedimos por nota, ya debe ser razón de 15 días, se tiene que reunir la comisión local, entonces se va gente del municipio, o a la rural, bueno, Federación Agraria, digamos, las entidades, los bancos, la Cámara de Comercio y creo que algún otro más, o el INTA, sí, lógico. Eso, una vez que tenemos el dictamen de acá, decir si estamos en condiciones de pedirla, ya sea para todo el partido, para algunos cuarteles, o sea, para algún sector del partido puntualmente, eso se eleva a provincia, y provincia nos dice que sí o que no, y una vez que nos dice que sí, ahí los productores tienen que acercar una planilla para solicitarlo de forma voluntaria y personal, digamos. El trámite siempre termina siendo personal. ¿Qué nos pasó? Cuando pedimos por inundación en el año pasado, que había muchos sectores, que estuvimos hablando por mucho tiempo de caminos cortados y demás, cuando verdaderamente salió, lamentablemente fue muy tarde, porque el problema lo teníamos en enero y terminó saliendo en junio, y esto fue de abril a octubre, que se terminó dando la emergencia. Únicamente 4 o 5 productores la terminaron pidiendo puntualmente. Había gente que, digamos, el que había tenido problemas en enero y febrero, pedirla en mayo o junio no lo había hecho, ya los grandes compromisos lo había pasado como sea, pero lo había pasado. Entonces, y gente, la verdad que por desánimo lo termina haciendo. En esta oportunidad, ¿qué es lo que hicieron? Que yo, la semana pasada, la verdad, estaba cosechando y no, me parecía hasta una tomada de pelo el decreto que había sacado el municipio, porque digo, prorrogar todo hasta julio, digo, si no tenemos pasto y no estamos cosechando hoy, en julio no vamos a tener con qué. La verdad que es una aspirina para alguien que tiene una enfermedad terminal, porque no te soluciona eso. Entonces, en principio fue una medida paliativa, y lo que están haciendo ahora es que cada uno presente la planilla como la que tenés que presentar una vez que estuviese solicitada la emergencia, para ver qué volumen de gente es, si verdaderamente la van a pedir, y esa planilla ellos la van a utilizar para dar la emergencia en lo que es la tasa de red vial. La verdad que eso lo terminé hablando con, estaba justo Castilla en la oficina de producción, que la verdad lo entendí muy bien, y me explicó todo esto. Digo, está muy bien la medida que tomaron, digo, la podrían haber comunicado de otra forma, porque parecía medio hasta, ya te digo, una tomada de pelo el decreto ese. Entonces, lo que estamos pidiendo a los productores es que es el momento de presentarla, o sea, de forma voluntaria y personal, porque si no lo hacen ahora, no vamos a pedir la emergencia a nivel provincial, que es la que verdaderamente va a servir, digamos. En este sentido, ahora lo único que va a haber es una prórroga hasta julio. Después, si sale todo, sí va a ser por 180 días. Pero bueno, para esto necesitamos que todos los productores vayan, o sea, todos los productores que consideren que necesitan y se declaren en emergencia, vayan con la declaración jurada y la entreguen en la Secretaría de Producción. Eso ellos lo van a usar únicamente para red vial, y después, si juntan una cantidad de gente que lo soliciten, haremos la reunión, ya te digo, de la mesa local de emergencia, y eso se va a pedir a la provincia. Bien, es un poco el camino inverso, pero más o menos el mismo trámite.
La verdad que sí, a ver, si bien va a ser, porque después va a haber que presentarla nuevamente, porque en la planilla hay un ítem donde se pone el número de decreto. Capaz que, a ver, después lo único que hay que hacer es eso, porque si uno ya entrega toda la planilla con todos los datos, capaz que la Secretaría de Producción lo único que hacen es informar eso, y esas planillas las envían directamente a provincia. Después no sé cómo será esa metodología. Pero la verdad es que si no, quedamos como pavos, por decirlo de alguna forma, ante provincia y ante toda la movida que tenemos que hacer, hasta rispideces que generamos con el Ejecutivo local, para ver si la solicitamos o no la solicitamos, y después si hay poco acatamiento, no es lo mejor. Entonces, en este momento, la verdad es que es el momento de que los productores la presenten. Después no va a haber tiempo para lamentos. Bien. Lucas, decíamos, es este tema y otro, porque ayer de alguna manera se, entre comillas, celebraba el cumpleaños de una medida que se anunció como temporal, pero terminó siendo permanente, y es la aplicación de retenciones. Totalmente. Estas famosas retenciones que somos casi únicos en el mundo y que tenemos, porque para lo que es ganancias hay un impuesto, justamente se llama impuesto a las ganancias. Entonces, cuando uno tiene más ingresos que los egresos, eso se considera ganancia, y sobre eso se paga un porcentaje, que además nosotros lo pagamos. Claro. Pero de antemano te sacan estas famosas retenciones, que están mal llamadas retenciones, y siempre tengo una conversación con un productor que me dice, es un impuesto. Está bien, es el impuesto a los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, porque no es que nos retienen y que después nos lo dan, no es como una retención de ARBA que cada uno verá en sus cuentas corrientes, que te lo retienen a cuenta de, acá no hay a cuenta de nada, eso te lo retienen y no lo ves nunca más. Y siempre fue, esto nació en el año 2001, sabemos lo que fue toda esa época, y salió como una medida paliativa para ayudar en ese momento puntual. Y como todos los impuestos estos, una vez que se crean, no se van más, y después empiezan a mover los porcentajes, empiezan a ponerlo a otros cultivos, a otros sectores, y bueno, lamentablemente hoy lo que estamos viendo como una medida excepcional y puntual, con el que tenía un tiempo determinado, hoy ya está cumpliendo 22 años. Impresionante. Entonces, y es lo que siempre estamos reclamando, y cuando más se notan las retenciones es en estos momentos donde vos no tenés buenos resultados. Porque si a vos te sacan el 35% de una soja de 5.000 kilos, más que mal, digamos, es la ganancia que te están llevando. Ahora, cuando te la sacan de 1.000, vos no llegás a cubrir los costos. Y encima ya te sacaron el 35%, porque está implícito en el precio de eso. Y el otro día se hizo un análisis, justamente, a ver, como para sacar la cuenta de en cuánto colaboró el campo en estos años. Y da un número que parece exorbitante, pero son 175.000 millones de dólares. Es prácticamente la deuda externa. Solamente bajo el concepto de retenciones, no bajo todos los otros impuestos que paga el campo, ¿no? Solo bajo este concepto. Entonces la verdad es que esos son los números que asustan, porque verdaderamente es toda a ver, en este momento la verdad es que si no tuviéramos retenciones, que es lo que se está pidiendo, aunque sea que lo saquen por un lapso determinado, hasta que podamos recomponernos, te das cuenta que es cuando verdaderamente lo necesitas. Y después, lamentablemente, a ver, juzguen no con toda la misma vara. Lo mismo que un industrial, lo mismo que un comerciante, lo mismo que a otro. Hoy un productor de 100 hectáreas factura lo mismo que un kiosco en Buenos Aires. O sea, tengo los datos de un economista, no, pero parece mentira. Claro, a ver, con los valores que se están manejando y con la inflación que hay, fíjate lo desfasado que quedamos. ¿Y por qué tenemos que tener un tratamiento diferencial? Si para eso están todos los mismos impuestos que pagamos todos por igual.
Y los impuestos son proporcionales, porque yo te hablo del 35% de tu ganancia, vos decís, che, pero yo no gano nada. Bueno, paga el 35%. Y el que gana un montón, paga el 35%. Es un porcentaje. Claro. Entonces, lamentablemente, esto es lo que termina distorsionando todo. Al margen después de todo el verso de la mesa de los argentinos y demás, porque termina siendo eso, porque justamente ahora se renovó el famoso fideicomiso, de que siempre, ante la duda, hacen un fideicomiso, de Girasol, cuando hay una, después te voy a pasar los datos, pero subió mucho más el aceite en las góndolas que lo que terminó subiendo el Girasol. Pasa lo mismo siempre con el pan. El pan sube más que lo que sube el trigo. Cuando el pan, solamente el 10% es lo que representa el trigo en el precio total del pan. Entonces, por eso yo siempre jodo con que es el verso de la mesa de los argentinos. Es una mentira y no es el camino para bajar los costos. Lo que pasa es que para encontrar ese camino tenés que juntar las dos partes y tiene que haber diálogo. Y se sigue sin lograr. Lamentablemente sí, y no hay miras de que esto cambie porque no hay voluntad. Y sobre todo, lo que más impotencia te da es que cuando, ya te digo, se reúnen los equipos técnicos, saben que están hablando de lo mismo. O sea, conocen el sector, conocen los números, conocen absolutamente todo, pero no tienen la voluntad de sentarse a hablar. Lucas, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que esto es muy importante. Si bien habían puesto volviendo, perdón, a lo de emergencia, habían puesto como fecha máxima el 10 para hacer las presentaciones, que es toda esta semana. Yo creo que hay gran cantidad de los productores que no estaban al tanto de esto. Nosotros ya se los enviamos a todos a los socios de los que tenemos contacto habitual. Pero bueno, la idea era poder salir en los medios para que todos estén informados y que, bueno, verdaderamente si consideran que la necesitan, que la pidan ahora porque va a ser el momento. Y en tanto y en cuanto no haya mucha gente que se está queriendo adherir, no se va a solicitar la emergencia a nivel provincial. Bien. Muchísimas gracias como siempre y quedamos a disposición. Por favor, gracias a ustedes y que sigan bien. Bueno, Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Rural, hablándonos de dos temas. Primero, una nueva manera de gestionar la emergencia agropecuaria por sequía. En este caso, es el mismo camino, pero se recorre de manera inversa para garantizar que los productores pidan esa medida sobre sus campos. Y por otra parte también el cumpleaños número 22 de las retenciones, una medida que llegó para paliar una situación del momento y lamentablemente se quedó para siempre.